tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luce Televisión y también para nuestras redes sociales. Vamos a hablar hoy de un tema de candente actualidad, vamos a hablar de la sanidad andaluza y vamos a hablar con Manuela Caro, que ya la tenemos aquí en el estudio. Manuela, muy buenas. Muy buenas, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Yo también encantada de que me hayas invitado. Manuela Caro es delegada de salud de la Junta de Andalucía en Huelva. Vamos a hablar de sanidad, pero para darte a conocer un poquito, ¿quién es Manuela Caro? Tú naces en El Campillo, si no me equivoco. No, yo soy tarsileña, yo soy de Tarsis y después es verdad que llevo casi 40 años viviendo en Campillo, porque mi primer trabajo como enfermera cuando terminé fue en el pueblo del Campillo y allí conocí a mi marido y allí pues hice pues toda mi vida familiar y también profesional. ¿Te ha gustado siempre el mundo de la medicina, de la enfermería desde pequeñita? ¿Tenías claro que querías ser enfermera? Sí, siempre lo tuve claro. Siempre tuve claro que era algo que me llamaba muchísimo la atención y que me gustaba muchísimo. Y he debido de transmitirlo así porque me casé con un médico. Soy viuda de un médico y vamos, del mismo con el que me casé, lógicamente, y tengo 2 hijos que también son sanitarios. Quiero decir que yo creo que mi marido y yo supimos en algún momento, pues tuvimos que hablar muy bien y demostrar el enamoramiento que teníamos por este tema. Porque sin duda pues tengo un hijo que es enfermero y podólogo y mi otro hijo pues médico también, es decir que todos los 4 somos sanitarios, por tanto algo hemos debido de sembrar ahí, sin duda. Yo proceso un agudizado sentido de la admiración por la medicina, me parece la profesión más maravillosa del mundo. Me habría gustado ser médico, pero claro, veo una gotita de sangre y me caigo al suelo, es imposible. Bueno, eso también se educa como todo en esta vida y eso hubiera sido, y si estás dispuesto, nunca es tarde para la dicha buena y sin duda necesitamos médicos, así es que adelante. Y además parece ser que vamos a tener una facultad de medicina pronto en el curso 24-25, por tanto, una oportunidad que no se debe de desperdiciar. Voy a preguntar por eso después. Manuela, tú, de tu experiencia profesional como enfermera, ¿cómo ha sido? ¿Y por dónde has pasado? Bueno, pues 40 años da para mucho, claro, estamos hablando de que pronto cumpliré 40 años. Yo conocí la raza antes que el Servicio Andaluz de Salud y he pasado pues por primaria, pero por primaria, aquella atención primaria donde estábamos un médico y una enfermera en un pueblo, las 24 horas, los 365 días del año, donde, bueno, pues era un sistema totalmente distinto al que después hemos conocido afortunadamente porque hemos tenido bastantes mejoras en ese aspecto. Y después pues pasé a hospital, en hospital pues estuve en servicios especializados, en laboratorio, y después automáticamente el mundo de la gestión fue el que me captó un poco mi atención y bueno, pues a partir de ahí muchísimos años en gestión. Primero de supervisora, después de jefa de bloque, me ha gustado la docencia, me ha gustado la investigación, es decir, que he sido un poco una persona que no se conformaba solo con lo asistencial, sino que me parecía que había otros muchos campos en la enfermería que podíamos pues bueno, desarrollar dentro de nuestras competencias. Sí, evidentemente por tu experiencia conoces perfectamente la sanidad por dentro. Pues sí, creo que sí. Que no vienes aquí como una novata, ni mucho menos. Creo que no. ¿Quién te introduce a ti en la política? Bueno, pues la verdad que me introduce un proyecto que en algún momento me enseñaron y me gustó. Y creía que la zona donde yo vivía tenía otras posibilidades, que tenía que haber otras opciones y que la gente decidiera al menos, ¿no? Que a veces cuando solo nos muestran una opción pues no podemos ni siquiera tomar decisiones. Vino de la mano, pues bueno, yo a quien primero conocí fue a Manuel Andrés, nuestro presidente provincial, y a Loles López. Y a través de Rafael Perea, una persona que para mí... Entrañable, por cierto. Muy entrañable y que tiene una trayectoria muy parecida, porque cuando yo llegué con 20 añitos al hospital de Río Tinto, él, que era muy joven también, pues era el jefe de servicio de laboratorio donde yo empecé a trabajar, con lo cual pues los dos conocíamos pues nuestras inquietudes y los dos empezamos a trabajar, él por Río Tinto y yo por el Campillo. Y fue algo que yo misma no esperaba, porque ya digo, soy más gestora que política y se me nota mucho que no tengo tablas políticas.
Perfecto. Bueno, Manuela, vamos con asuntos, ¿no?, que han saltado a la palestra, aunque la verdad es que las mareas blancas ya llevan tiempo funcionando en Andalucía, prácticamente casi 2 décadas, ¿no?, reclamando una mejora de la sanidad. ¿Vosotros qué os encontráis en la sanidad cuando llegáis al gobierno hace 5 años? Nosotros, 4 años hizo en febrero, nosotros concretamente los delegados todos los delegados tomamos posesión el 12 de febrero del 2019, con lo cual está más cerca de los 4 que de los 5 y por eso me gusta decir son 4 años. Nos encontramos lo que hacía bastante tiempo que se venía viendo, una obsolescencia increíble en infraestructura, una obsolescencia en equipamiento, una gran desmotivación de los propios profesionales, donde yo me incluyo. Y, por supuesto, una cartera de servicios continuamente mermada. Nos encontramos en una situación tremendamente nefasta. A mí me gusta poner, porque creo que hay que verlo, esto fue lo que nos encontramos. Este era el centro de salud de Rosal de la Frontera. Esto es lo que nos hemos encontrado. ¿Eso qué es lo que es, Manuela? Esto es la pared de una de las consultas, de la consulta de emergencia. Estos los cables de la consulta de emergencia, donde se iba, montones de veces se iba la luz y a veces en situaciones de emergencia absoluta, prioridad 1, es decir, una parada cardiorrespiratoria. Esto fue lo que nos encontramos. Esto en Rosal de la Frontera. Esto es lo que nosotros nos hemos encontrado y creo y no solo en Rosal de la Frontera, nos lo encontramos en muchos. Evidentemente, esto lleva unos datos importantísimos. Ellos, en los últimos 4 años, anterior al gobierno de Juanma Moreno, pues invirtieron en Huelva 4 millones de euros. Nosotros, en los 4 años que llevamos, con el gobierno de Juanma Moreno, llevamos 120 millones de euros invertidos. Creo que la diferencia abismal de 10 millones a 120 en el mismo periodo de tiempo, pues esto es lo que teníamos y esto lo que hemos conseguido con Juanma Moreno. Este es el centro de salud de Isla Chica. Se abrieron 6 centros de salud. Se han abierto 6 centros de salud. El 7º está a punto, que es en Corrales. Yo creo que la diferencia habla por sí sola. ¿Pero por qué esta diferencia? No sé si lo estoy enseñando bien a cámara. Sí, ¿vale? Sí, lo estoy enseñando bien. Muchas gracias. Está clarísimo que han sido 6 centros de salud nuevos. El 7º, como digo, está a punto de abrirse en Corrales. 82 actuaciones, eso en cuestiones de infraestructura, en ladrillo, como a mí me gusta decir. En equipamiento, pues hemos puesto 7 TAC nuevos, de nueva generación, un PET-TAC, que éramos de las pocas provincias que no teníamos PET-TAC, 2 aceleradores lineales de última generación para tratamientos oncológicos, un Da Vinci, el famoso Da Vinci para cirugía robótica, que es fundamental, un ecobroncoscopio que no teníamos tampoco para problemas oncológicos de cáncer de pulmón, uno de fototerapia y el famoso densitómetro que al poquito tiempo se nos estropeó. Hemos tenido varios arreglos hasta que ya definitivamente hagamos de poner uno nuevo. Quiero decir, aquí están unas diferencias importantes. Nos encontramos con una situación tremenda y eso nos acompañó que en agosto del 19 tuvimos que gestionar una listeriosis y en el 20, como todos conocemos, una pandemia. En cuanto a ese aumento de inversiones, hombre, hacer un rosario de todas las inversiones que habéis hecho en Huelva y provincia, estaremos hasta mañana. Pero lo más destacado que pudiéramos decir, mira, esta inversión importante hicimos aquí, lo más destacado. Hemos hecho inversiones importantísimas, es que 120 millones sobre 10, que era lo que había, se han hecho importantísimas. Yo siempre invito a que se conozca, por ejemplo, el Infanta Elena, ¿no? El antes y el después del Infanta Elena. Entrar por la puerta del Hospital Infanta Elena es un hospital renovado, un hospital nuevo, desconocido. La mayoría de la gente, cuando visitamos el hospital, en ocasiones la propia se escucha en lo justo en el hall de entrada, que la diferencia que ha existido. Hemos hecho planes de humanización en todos los hospitales donde la gente
que va a tratamientos tan terribles como el oncológico o a pruebas diagnósticas que son en ocasiones cruentas, pues tienen imágenes pues desde Doñana hasta nuestras playas. Se ha invertido bastante bien en equipamiento. Y hay otro tema muy importante, hemos invertido también un aumento de plantilla, más de 1.700 personas hemos aumentado, un 25% más. Respecto a 2019 ahora, ¿cuántas personas? Respecto al 2018, nosotros nos encontramos 6.500 personas trabajando en la sanidad onubense y tenemos 8.200 personas. Seguimos aumentando cartera de servicio. Cuando vinimos, pues la unidad del dolor no existía, se había desintegrado. Pusimos en marcha los TAVI, una nueva unidad de arritmia, oncología integral, apertura de puntos de urgencia que estaban cerrados, como el punto de urgencias de Minas de Río Tinto, el Delta de Calaña. Hemos puesto la figura de las enfermeras referentes escolares, que tan importante labor han hecho durante la pandemia y se mantienen. 946 enfermeras nuevas para atención infantil, las consultas de acogida en todos y cada uno de los centros, enfermeras coordinadoras para las residencias de mayores. Es decir, hemos aumentado en todas las cuestiones importantes. Y el presupuesto del 2023, Paco, tengo que decir que está casi en los 14.000 millones de euros, un 40% más que hace 4 años. Yo creo que los datos hablan por sí solos. Bueno. Y son datos todos que se pueden corroborar y comprobar. Datos públicos que se pueden verificar. La unidad de ICTU, se habló muchísimo de la unidad de ICTU que se iba a cerrar. ¿Hubo algún momento en el que ciertamente se pudo haber cerrado aquello? ¿O fue un bulo? ¿Fue algo irreal? Fue un bulo. Es verdad que nosotros reconocemos tener problemas en la especialidad de neurología, pero no en Huelva. Es que la especialidad de neurología es deficitaria en Huelva, en el resto de Andalucía y también en España. Quiero decir, hay un problema importantísimo de falta no solo de neurólogos, también de otros muchos especialistas, pero en cuestión de neurología es un déficit que se tiene en todos y cada una de las provincias españolas, con lo cual nosotros no íbamos a ser los únicos que nos salváramos de esa cuestión. Reconocemos que hay un problema de neurólogos, de número de especialistas, por supuesto que sí, pero también estábamos trabajando en unidades interprovinciales, unidades funcionales interprovinciales que no van a permitir bajo ningún concepto que se cierre esa unidad. Y no se ha cerrado nunca. El bulo fue decir que estaba cerrado, meterle miedo a la ciudadanía y evidentemente con ese miedo pues me parece que no debe de ser así, porque no es justo que la gente que viene, además, que venimos de una pandemia, de haber sufrido, que todavía estamos en pandemia, la OMS sigue considerando que todavía estamos en pandemia, pero es verdad que la ciudadanía meterle un miedo después de de 3 años de sufrimiento, de haber visto a través de la televisión en ocasiones montones de personas muriendo, respiradores, en la UCI y demás, yo creo que no era el momento de meter miedo cuando no era verdad. Porque si hubiera sido verdad, pues estupendo, pero no es verdad. La unidad no se ha cerrado en ningún momento ni se va a cerrar. ¿Y ahora en qué condiciones está esa unidad de ICTUS? Bueno, pues la unidad de ICTUS ha seguido funcionando perfectamente. Yo aprovecho para agradecerle a los profesionales de neurología, a todo el equipo de neurología, el gran esfuerzo que hacen día a día por nosotros los onubenses y por nuestros pacientes neurológicos, y sin duda pues sigue funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde el 1 de marzo tenemos 2 efectivos más, 2 neurólogos más, y tenemos una convocatoria pública de 9 neurólogos que ojalá se cubran. Es verdad que en las bolsas del SAS de empleo no tenemos ningún neurólogo parado, y yo siempre hago un llamamiento especialmente a los onubenses neurólogos que hayan fuera, que se vengan a Huelva y nos echen una mano, que lo necesitamos, y que a sus padres como a mí, si nos pasa algo en ese tema o en cualquier otra especialidad, nos va a pasar en Huelva, con lo cual yo a mis hijos les digo que se queden en Huelva, que luchen por su tierra. Por lo mismo le digo a otras especialistas que haya fuera de Huelva, que vengan y luchen por su tierra, por sus familiares y por sus amigos, que estamos aquí. Perfecto, pues dame un minutito, que vamos a colocar unos consejitos publicitarios y en un minuto estamos de vuelta, Manuela. Perfecto. De lunes a viernes en Antena Huelva Radio y desde las 14:15 horas, el saqueo de los ERE. La mayor trama de corrupción institucional acaecida en el mundo.
basado en el libro de Sebastián Torres y Antonio Salvador. Paco Morán hará un recorrido en 50 capítulos de 10 minutos de duración cada día. La verdadera historia de la trama que te helará la sangre. Regresamos con Manuela Caro, que es delegada de salud de la Junta de Andalucía en Huelva. Médicos, falta de médicos. ¿Sabes que me dijo Emilio Márquez? Lo conocerás, un médico prestigioso, y dice: Paco, la falta de médicos se soluciona colocándonos en el hospital de Faro o en el hospital de Lisboa y traer a aquellos médicos españoles que ganan más que en España y solucionar el problema. ¿Es así, tal y como me lo contaba Emilio? A ver, Emilio tiene muchísima experiencia, además le dimos una bandera a Andalucía hace poquito, además, un reconocimiento, merecida. Sin lugar a dudas es un médico investigador de un altísimo nivel y un referente en Huelva y al que yo le tengo muchísimo cariño. Lleva una parte de razón, pero también hay una parte que a mí me gusta hablar, ya que hablé antes de que mi marido era médico. Mi marido terminó en el año 81 y en este país pues sobraban 12.000 médicos, era lo que decían los medios, sobraban 12.000 médicos, por cierto faltaban, decían 13.000 dentistas, ¿vale? Cuando Santiago, mi marido, que en paz descanse, terminó la carrera en Sevilla, salían 800 médicos cada año de Sevilla y 600 de la Facultad de Cádiz. En pocos años se redujo a 200 personas. Eso mantenido en el tiempo, hasta los tiempos que estamos, cuando esos 800 evidentemente ya tienen que estar jubilados o a punto de jubilarse, estamos en un grave déficit de médicos continuado durante muchísimos años. Igual pasó en Cádiz, igual pasaron en otras universidades. Y esto ha hecho que tengamos un déficit importante en un momento donde cuando salían los 800 de aquí para atrás no se ha visto, porque evidentemente eso ha sido un 800 todos los años, era número de médicos importante. Llegaron a ser 12.000 médicos parados en este país que trabajaban pues un mes de vacaciones, uno de ellos mi marido, el mes de vacaciones de otros médicos y algunos días en Navidad. Pues claro, aquello era insostenible, por supuesto, después de una carrera tan larga, llegaba a las filas del paro, no era lo lógico, ni mucho menos. Pero el haber mantenido tantos años ese número clauso, esa falta de médicos anuales, de aquellos los dos, estos barros. Por tanto, ni más ni menos que tendríamos que haber hecho una previsión anterior a lo que nos está ocurriendo. Bien. Y es un problema para todo el país, que no es un problema solo en Huelva ni un problema solo de Andalucía. En cuanto a las listas de espera, ¿se va mejorando la situación una vez que ya la pandemia casi va de paso? Bueno, pues las listas de espera deberían de haberse mejorado después de la pandemia, pero también es verdad que ha aumentado la actividad asistencial un 30% en todas las especialidades y también en la primaria. Hay que entender que la ciudadanía, y llegando otra vez a los miedos que hemos pasado todos y cada uno, profesionales y ciudadanos, pues hace que ahora mismo la actividad asistencial haya aumentado de manera importante. Por tanto, si hubiéramos mantenido la actividad asistencial, lógicamente esas listas de espera estarían bastante más bajas. Pero teniendo en cuenta que ha aumentado un 30% la actividad asistencial, pues evidentemente las listas de espera han aumentado. Por supuesto, siempre que eso ocurre, pues se hacen planes de choque o se intenta a través de continuidades asistenciales que se llaman a nivel retributivo, que pues los profesionales intenten quitar la lista de espera de cada una de sus especialidades. Y bueno, cuando acudimos a nuestro centro de salud del barrio, ahí también hay algún que otro colapso. Queréis, bueno, vais a externalizar esos servicios a clínicas privadas, ¿no? ¿Esa es una opción? Para nada. Pregunto. Para nada. ¿Desviar esas consultas? Para nada. Nadie va a externalizar nada, ni va a privatizar nada. Externalizar, además, es una palabra que utiliza más los que gobernaban antes de Juanma Moreno. Ellos externalizaban, efectivamente. Ellos decían que no privatizaban, que lo mismo es privatizar que externalizar. Yo no sé cuál es la diferencia entre los dos conceptos. Lo que es cierto es que yo, como enfermera antiquísima, he visto cómo se privatizaba o externalizaba
servicios como cocina, como lavandería, como resonancias magnéticas y como cuestiones importantes. Nosotros no vamos a privatizar nada en absoluto. Lo que se ha hecho es adecuar las tarificaciones y en casos excepcionales, cuando la pública, por cuestiones que no pueda darle pues ese servicio a la ciudadanía, pues hay un documento que dice qué, cuánto y cómo se le paga a la privada en casos muy excepcionales y cuando se necesite. Es regularizar lo que no estaba regulado. Mire usted, antes de esto, antes de tener una normativa que nos diera cobertura, por un cordal incluido, un tercer molar incluido, se le ha llegado a pagar, en los tiempos anteriores al gobierno de Juanma Moreno, se ha llegado a pagar un 200% por ese cordal incluido maxilofacial. Es decir, alguien iba a la privada y pagaba una cantidad de dinero, con su dinero, pues cuando lo pagaba la Junta de Andalucía, con nuestros impuestos, ¿vale?, que se han hecho muchas barbaridades, con nuestros impuestos, pues pagaban un 200%. ¿Por qué? Porque no tenían un marco legal donde dijeran qué, cómo y cuánto se paga por cada uno de esos servicios en casos necesarios y excepcional. Por tanto, no vamos ni a privatizar ni vamos a externalizar nada. Nosotros lo único que hemos hecho, un decreto antiguo que había, es mirar las tarifas y regularlas a los precios que tenemos ahora. Igual que tenemos que regular pues obras, infraestructuras y demás que nos dan un precio, y al subir el metro cuadrado del ladrillo, antes estaba a 1.200, ahora está a 1.500, pues tenemos que regularizar esos precios. De lo contrario, nadie nos haría obra o nadie nos daría el servicio que necesitan los ciudadanos. Manuel, lo que ha querido decir es decir que yo, por ejemplo, si voy a una clínica privada, pongamos, y una extracción de una muela me cobra 100 euros, la Junta de Andalucía pagaba por ese mismo servicio 300. Exactamente. Eso sí creo que queda un poco más claro. Efectivamente. Eso hizo que dejaran una deuda de 400 millones de euros a la privada, que bueno, que ha habido que hacer frente por parte de... 400 millones de euros de deuda. 400 millones de deuda dejaron de la... ¿Con Clínicas Pascual o había otras clínicas? Con la actividad privada, con conciertos que ellos habían hecho, convenios con la actividad privada, pero que no estaban regulados suficientemente, con lo cual, pues bueno, se había ido muchas más cantidades de las que estaban previstas en el convenio. Nosotros lo que hacemos es cerrar un convenio, buscar unas tarificaciones que sean las actuales y, por supuesto, en casos muy excepcionales y en casos muy, muy concretos. Y, por supuesto, con la calidad misma que tendría el paciente en cualquier centro sanitario público. ¿Y esos 400 millones de euros que dejó la antigua Junta, eso cómo lo habéis solucionado? ¿Habéis pagado ya? ¿Lo habéis fraccionado? ¿Cómo? ¿No? Sí, bueno, entiendo que se ha fraccionado porque pero es cierto que se ha hecho pues un convenio importante con las empresas a las que se le debía, y evidentemente pues hemos tenido que hacer frente a esos pagos, lógicamente, pero es importante saber que ellos eran los que externalizaban, privatizaban, lo que pasa que les ponían, bueno, otros conceptos para desviar la atención de los ciudadanos y especialmente los votantes. Por tanto, creo que hay que hablar con la realidad. Ahí está el BOJA y es un BOJA, no estamos hablando de que sea un anuncio en algún, sino que es un BOJA el que regulariza oficiales perfectamente, y son datos oficiales con una tarifa actualizada y especialmente con una normativa y una legislación que nos dé cobertura a que cuando hay una prestación, insisto, de manera excepcional y cuando cuando sea oportuno, que al paciente tú no le puedes dar la cobertura que necesita ese paciente en el servicio público, pues evidentemente el paciente necesita respuesta a su enfermedad, pues tendrá que ir al privado. Pero se dice qué, cómo y cuánto se paga por ese servicio, queda regulado y nadie puede engañarnos, especialmente porque eso es dinero público, y creo que todos los que tenemos responsabilidades en el tema del dinero público debemos de ser muy exhaustivos y gastar el dinero público en lo que hay que gastarlo y ni un euro más de lo que haya que gastar. Traduzco también lo que acabas de decir, creo, en plan casero para que la gente lo entienda. Si yo me tengo que hacer un análisis, pero la verdad que
está un poco colapsado el centro de salud donde me lo vaya a hacer y me lo hacen en la clínica Quirón, por ejemplo, dejemos claro que me van a hacer el análisis ahí, pero que yo no voy a tener que pagar nada. Efectivamente. Pues eso lo tenéis que explicar muy bien, porque como no lo expliquéis bien, es la tarifa os van a vender lo contrario. Claro, ya. Pero pues, es la tarifa que pagaría la Junta de Andalucía por ese servicio que nosotros puntualmente y excepcionalmente nos le podamos dar. Yo pongo un ejemplo, la pandemia. La pandemia tuvo que unir la pública y la privada, quiero decir, si nosotros necesitamos respiradores o camas de las UCI porque las nuestras no podían con los pacientes, nos lo íbamos a dejar morir, lógicamente. Claro. Por tanto, teníamos que tirar de la privada. Pues en casos excepcionales, eso dice qué, cuándo y cómo y cuánto se va a pagar por un servicio que el paciente necesita pero lo va a pagar la Junta de Andalucía, no el paciente no va a pagar nada, lo paga la Junta de Andalucía a través de unos convenios que están establecidos perfectamente y que se lleva haciendo, le puedo garantizar, ¿sí? Hace muchos años, entonces parece mentira, a mí me llama mucho la atención algunas personas que veo abanderando ahora pues esas reclamaciones, me da pena y me da vergüenza ajena verlos ahí. El mantra ese que yo creo que ya no cuela, ¿no? La gente no es tonta, la sociedad no es tonta. El mantra ese de cuando llegue el PP va a privatizar la sanidad como diciendo, cuidado abuelito, que igual cuando vayas a la consulta médica te van a cobrar 50 euros. No lo dicen, pero casi lo deja entrever. Pero no sé, yo creo que ya no cuela, ¿no? La sociedad no es analfabeta, ¿no? Efectivamente, yo creo que no cuela porque además, si ahí está, ¿no? Los 4 últimos años de gobierno anterior a Juanma Moreno, 10 millones de euros. Los 4 años que llevamos con el gobierno de Juanma Moreno, 120 millones en la provincia de Huelva. Un aumento de plantilla, un aumento de cartera de servicios, un aumento una mejora impresionante en equipamiento y en infraestructura. Si alguien va a privatizar no tiene sentido, ¿no? Por tanto, lo que habría que pensar es qué pensaban hacer ellos si hubieran seguido gobernando, porque si ellos estaban gastando solo 10 millones de euros, eso prácticamente no es nada para hospitales y para más de 82 centros de atención primaria, pues está clarísimo que probablemente ese fuera el camino que hubiéramos llevado con ellos, pero que nunca le hemos permitido. Así es que y espero que la ciudadanía reconozca que esto ha cambiado y ha cambiado para bien, que nos queda mucho por hacer, cuidado. Yo no digo en ningún momento que con lo que hayamos hecho en estos 4 años sea suficiente, queda mucho por hacer todavía en cuestiones de salud y tenemos que mejorar mucho, sin duda, en Huelva. Por ejemplo, la pregunta que todo el mundo quiere que yo te haga, materno-infantil, minuto y resultado, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a comenzar las obras? ¿Cuándo vamos a ver el materno-infantil en Huelva? ¿Habrá materno-infantil? Todas esas preguntas y tú me respondes lo que tú consideres. Bueno, pues materno-infantil va a haber, por supuesto, va a haber materno-infantil, pero va a haber materno-infantil que además va a permitir, el edificio del materno-infantil va a tener 20.000 metros cuadrados, pero va a permitir que también en el Juan Ramón Jiménez se liberen 12.000 metros cuadrados. Porque claro, Huelva necesita un materno-infantil, eso no lo duda nadie. Pero también Huelva necesita, porque el Hospital Juan Ramón Jiménez ya nació pequeño, necesita camas de neumología que nos faltan, de medicina interna, de cardiología y de un montón de especialidades que nos faltan camas. Con lo cual, no solo Huelva va a tener un materno infantil, sino que además va a liberarse 12.000 metros cuadrados en el Juan Ramón Jiménez para tener espacio para otras especialidades que están escasas. De ahí que nuestra hoja de ruta haya variado, porque es verdad que pensábamos que el materno infantil es necesario, pero había que darle también salida a lo otro, con lo cual materno infantil habrá. En el 23 ya tenemos previsto que salgan las licitaciones del proyecto, un proyecto que acoge perfectamente el nuevo plan funcional, insisto, dejando 12.000 metros cuadrados libres en el Juan Ramón Jiménez para otras especialidades, y va a ser una realidad sin duda. Escuchado a todos los profesionales, nuestra consejería ha decidido que el Hospital Materno Infantil va a ir dentro al lado del Juan Ramón Jiménez, en el helipuerto. Esa es la zona, el proyecto está a punto y hay 50 millones para desarrollar el proyecto del materno infantil y dejar los 12.000 metros cuadrados libres en el Juan Ramón Jiménez. Pero fecha de inauguración sería aventurar demasiado. ¿Te atreverías a dar una fecha? Yo fechas no me atrevo a decir, porque el pollaque de todos los albañiles y de todos los constructores, yo no me atrevo a decir. Lo primero es
el proyecto. A partir del proyecto, de las licitaciones y demás, pues en cuanto se ponga la primera obra, la primera piedra, entiendo yo que ya sí podremos pues adelantar un poco. Es verdad que también depende de muchas veces de que no haya ningún tipo de problema de por medio, que sea más rápido o menos. Yo eso en Huelva no me atrevo a decirlo, porque ya tenemos obras que, bueno, que sabemos que podrían quedar paralizadas porque depende de urbanismo de Huelva. O tenemos ahí el Chare de Aracena, que lleva 17 años parado, y otras muchas cuestiones, ¿no? Que, en fin, que yo entiendo que tenemos mucho que andar, pero sin duda el materno infantil es una realidad, y que nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para que sea lo antes posible. El dinero está, y lo único que necesitamos es que los expedientes administrativos que llevan unos tiempos se vayan cumpliendo para poder ser una realidad. Manoli, ¿por qué no se aprovechó el proyecto que ya existía? Bueno, nadie ha dicho que no. Es que el proyecto que ya existía era mastodóntico y no permitía dejar libres los 12.000 metros cuadrados que tenemos en Juan Ramón, con lo cual lo que nosotros hacemos es mejorar el proyecto que había, de tal manera que dé cobertura y dé respuesta a la necesidad del materno infantil, pero que también permita que dejemos libres 12.000 metros cuadrados para que otras especialidades pues puedan crecer, porque es que además las necesitamos. Muchas veces paramos a pacientes más horas de las debidas en urgencias porque no tenemos camas de otras especialidades, y esa es nuestra intención. Vamos a tener un materno infantil, pero dándole también respuesta a otras especialidades con igualdad de necesidades. Perfecto. Bueno, vamos a ir concluyendo el Chare de Lepe, de Aracena, de Bollullo, que venimos hablando desde la prehistoria, venimos hablando de esto. Te pregunto, minutos, resultados, ¿seguiremos hablando las próximas décadas de esos chares? Bueno, son 3 chares que van en distintos momentos, ¿no? Primero, el Chare de Lepe ya ha finalizado las obras de todos los prejuicios que hizo el ciclón, y ya han finalizado antes de lo previsto. Estaba previsto que terminara en abril, ya han finalizado, y tenemos 3 millones de euros ya para equiparlo. El problema de Lepe es que al Lepe hay que llegar, al hospital hay que llegar, y las carreteras que no dependen de nosotros, pues tienen que hacerse, con lo cual yo deseo, fehacientemente y con fervor, que el Gobierno central haga esas carreteras para que podamos llegar, con lo cual yo creo que si ellos cumplen con lo que salen los medios, que van a empezar en breve, pues espero que sea una realidad pronto. Nosotros, por nuestra parte, nuestra labor está hecha, por tanto depende de ellos que se pueda abrir o no lo antes posible. El de Aracena, pues hay un informe que dice textualmente que hay unas partes que sí se pueden aprovechar después de deterioro de años y años a la intemperie, que hay unas partes que se pueden aprovechar, con lo cual ahora mismo hemos empleado unos 14 o 15.000 euros en la limpieza otra vez de la zona. El siguiente proyecto que tenemos que hacer es, con ese informe técnico, inyectar para asegurar la cimentación de lo que nos han dicho que podemos aprovechar, y a partir de ahí pues seguir con el proyecto. Y todos los 3 chares están perfectamente, y el del condado, idem de idem, el hospital del condado también debe ser una realidad y es una necesidad, y está priorizado en el plan de infraestructura 2020-2030. Por cierto, único plan de infraestructura conocido que se haya contado con todo, pues todos los colectivos, tanto profesionales, con sindicatos, colegios profesionales, y también con colectivos sociales, asociaciones de pacientes. ONUSA estuvo sentado en aquella mesa también de negociaciones en el 2019, que fue donde se creó ese plan de infraestructura 2020-2030, y todos los chares están priorizados, y evidentemente otras muchas obras como centros de salud, que el Molino Las Colonias, que será también una realidad pronto, o el centro de salud de Valverde del Camino, o de Aracena, y ampliaciones y renovaciones de todos los centros de salud, porque digo que nos encontramos con una obsolescencia que ya ha visto que no era lo lógico, ni desde luego eso era terrible. Ir al centro de salud de Rosa de la Frontera, se le puede preguntar a los ciudadanos lo contentos que están con el nuevo. Manuel, habrá muchas manifestaciones de aquí a las elecciones, porque claro, ahora todo el mundo aprovecha ese momento coyuntural. En 70 días tenemos elecciones, vamos a agitar un poquito la calle, ¿no?
Sí, claro. Además, aquí han encontrado una mina para mover la calle, con el bulo de la unidad de Ictus. Pero ya tú has pues, dejado claro, ¿no? Que está abierta, que está exactamente, funcionando. pero fue un bulo que sacaron provecho de ellos los que convocaron, evidentemente. Con lo cual, pues bueno, esa mina, yo lo que espero que ya quede claro que la unidad de Ictus ha sido un bulo que no se ha cerrado ni se va a cerrar. Espero que quede totalmente claro a todos y cada uno de los ciudadanos que ni se ha cerrado ni se va a cerrar. ¿Te has reunido con estas asociaciones que normalmente se unen para las manifestaciones y les has explicado? En varias ocasiones nos hemos reunido con ellos, y tenemos también, anteriormente a la convocatoria, tenemos una reunión convocada con ellos, con la delegada del Gobierno, próximamente, para precisamente pues poner todo otra vez encima de la mesa. Si es que con ellos venimos reuniéndonos con cierta frecuencia, yo con los sindicatos tengo muchísimo contacto continuamente, y también, pues bueno, hicimos el plan de infraestructura juntos, se vio las necesidades y demás. En cuanto a la unidad de Ictus, insisto, que tiene que quedar muy claro que ni se ha cerrado en ningún momento ni se va a cerrar. Y que nosotros hemos venido a ampliar cartera de servicios, y esta que está aquí también. En caso de que eso no se diera, pues yo volvería a mi puesto anterior, porque entendería que he fracasado y que he decepcionado a la ciudadanía y he decepcionado a las personas que me pusieron aquí para mejorar la calidad asistencial. Por tanto, el día que yo eso lo perciba así, o yo piense que he fallado, evidentemente me voy otra vez de enfermera al área sanitaria norte, porque no pinto aquí nada, habiendo decepcionado a la ciudadanía onubense y habiendo decepcionado también a las personas que confiaron en mí para darme esta responsabilidad. Por tanto, yo creo que también hay que entender que la ciudadanía transmita lo que crea que tiene que transmitir. Quiero decir que yo creo que cada uno debe de manifestar sus opiniones libremente, pero lo que sí, que la ciudadanía haga una reflexión de lo que hemos dicho, de lo que se ha aumentado en el presupuesto en el 2023, casi 14.000 millones de euros, dejan claro que la apuesta del gobierno de Juanma Moreno es importante por la salud de los ciudadanos. Y los sindicatos relacionados con el mundo de la enfermería, sindicatos médicos, ¿qué es lo que te están pidiendo o exigiendo? Si es que te exigen algo más de lo que hay que hacer para mejorar. Bueno, ellos tenemos varios foros donde ellos pueden perfectamente dialogar. Además, precisamente la delegación de gobierno o la Consejería de Presidencia, una de las partes es el diálogo social, que eso lo hacen, yo creo que todas las semanas tienen reuniones continuas con los sindicatos y demás. Y nosotros, pues también, nuestra consejería está siempre en continuo contacto con los sindicatos para que, bueno, pues para entre todos mejorar, pues sin duda, todo y cada una de las necesidades que tenemos los ciudadanos en los distintos ámbitos. En cuestión de salud tenemos pues muchísimo contacto continuamente con todos los sindicatos, y yo cada vez que me piden reunión, por supuesto, mis puertas están abiertas siempre. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que estás haciendo? Me gusta muchísimo los cuidados, cuidar a las personas y mejorar la calidad asistencial es mi objetivo, y sin duda sí estoy enamorada de lo que hago. Llevo enamorada desde que terminé la enfermería, llevo enamorada de esto, y lo hago con la misma ilusión, las mismas ganas que el primer día que termine la carrera. Muy bien. Bueno, Manuela, ¿quieres añadir alguna cosita más, algo que se nos haya quedado en el tintero y que los ciudadanos deberían conocer? Bueno, pues yo agradecer muchísimo esta oportunidad y decirle a los ciudadanos que, bueno, que evidentemente 40 años da para mucho, 4 años da para bastante menos, que nos den la oportunidad de un poquito de tiempo más, y que sepan que nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a la escucha y a mejorar, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta, con lo cual la cuestión es ir mejorando, y creo que además de gestionar una pandemia, que se ha gestionado bastante bien, además de gestionar una pandemia con las consecuencias que eso conlleva, pues hemos también conseguido aumentar pues tanto cartera de servicios, mejorar en el plan de infraestructura, con lo cual la ciudadanía debe de conocer la verdad, y a partir de conocer la verdad y la realidad, y los datos están ahí, tomar ellos las decisiones oportunas. Conocer la verdad y conocer los datos. Ocurre que, como decía mi admirado Manuel Vicens, nada existe si no sale en televisión. Creo que tenéis un defecto en el PP, que no comunicáis las cosas.
que os dedicáis a gestionar y utilizáis muy poco los medios para decir cosas que yo creo que he dado claro, como las que tú has dicho en el día de hoy. Bueno, yo también creo que efectivamente gestionamos, porque la verdad que cuando llegamos normalmente encontramos todo tan destrozado que el tiempo que tenemos que dedicar es a gestionar. Si yo no me hubiera encontrado estas cuestiones y me lo hubiera encontrado así, probablemente pues, hubiera tenido tiempo más yo estoy dentro de los medios, de eso me he enterado yo hoy. Claro, pues... Y seguramente muchos ciudadanos se habrán enterado hoy. Claro, porque lo importante para nosotros es que los ciudadanos de Rosal no estuvieran viviendo esto, o que cuando había una parada cardiorrespiratoria en el centro de urgencias de Rosal de la Frontera, no tuvieran que sacarlo con alguien con una linterna porque se le iba la luz. Entonces, ¿la prioridad nuestra cuál es? Los ciudadanos. A partir de ahí, pues efectivamente no se conocía porque nosotros nos dedicamos a gestionar en vez de a comunicar. Porque lo importante es que los ciudadanos perciban eso y que vean que eso ha cambiado y que hoy por hoy tienen un centro de salud que les da calidad y que ante una emergencia sanitaria tienen todos los dispositivos para poder salvar la vida. Por tanto, yo en salud considero que debemos de trabajar más. Pero comunicar lo que hace, que también es importante. Sí, pero gestionando primero lo importante, sin duda, y por supuesto yo creo que hay que comunicar lo máximo posible, y nosotros en salud tenemos hasta prensa que raro día no sale algo en prensa, pero es verdad que nosotros hacemos 500.000 actividades al día. ¿Cuáles son las que salen? El porcentaje negativo. Porque sería imposible que salieran pues las 500.000 noticias o las 500.000 actividades que se hacen bien. Por tanto, sinceramente creo que efectivamente tenemos que comunicar más, pero nosotros nos dedicamos a gestionar porque normalmente nos encontramos todos como bastante destrozados y lo importante son los ciudadanos, para nosotros y las personas. Importante ya para tranquilidad de la gente, que tú comunicas que la unidad de ICTU ni se ha cerrado ni se va a cerrar. Exactamente. Por dicho, Manuela, muchísimas gracias. De vez en cuando ustedes. te vienes por aquí para comunicar cosas nuevas que seguramente que habrá. En cuanto me inviten, aquí estaré siempre. Tú no estás en ninguna alcaldía ni nada de eso. No, casi, pero no voy como candidata al Campillo. ¿Cómo ves las elecciones? ¿Cómo ves ese panorama? Quedan 70 días y algo para las municipales. Pues yo la veo muy ilusionante. Yo creo que de alguna manera el gobierno de Juanma Moreno ha hecho un cambio radical. La gente lo percibe y la gente ya se le ha quitado también, hasta en los pueblos más alejados a nosotros, se les ha quitado el miedo, que nosotros no venimos ni a quitar pensiones, ni venimos a quitar derechos, sino que lo que venimos es a mejorar la vida de los demás. ¿Vais a ganar la Diputación? Pregunto. Pues yo espero que sí. Sin duda mi deseo es que sea así. Yo creo que tenemos una candidata en Huelva muy potente, tenemos un equipo bastante magnífico y tenemos en todos los pueblos gente muy buena, unos candidatos que yo estoy conociendo porque vienen además con muchísimas preocupaciones a todas las delegaciones para que le digamos en qué podemos mejorar y demás, y veo unos candidatos muy potentes en toda la provincia. Con lo cual yo creo que estamos en un momento espectacular. Muy bien. Manuela Caro, delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, muchísimas gracias por esta información amplia que nos acabas de dar. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.